Hola, buen día. Nosotros somos Luis Gastelum y Bielka Valdés y venimos a platicarles un poco sobre lo que fue el movimiento estudiantil de 1968. Comenzamos. Este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la Preparatoria Particular Isaac Ochentera en la Ciudadela, lo que se puso de manifiesto la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que grupos de personas estaban a enfrentarse dispuestas a pelear por lo suyo, quienes eran principalmente estudiantes y profesores. En esta época estaban llegando muchos periodistas de todo el mundo, ya que se iban a disputar los Juegos Olímpicos de 1968, y el gobierno, en igual de llegar a un acuerdo, empezó a hacer distracciones, llamando la atención con otras actividades para que los extranjeros no se dieran cuenta de lo que pasaba en el país. Además de que el gobierno empezó a controlar todos los medios informativos y todos los medios para que no se difundiera la información. El 12 de octubre de 1968, cuando se estaba disputando los Juegos Olímpicos, los anuncios iluminosos mostraban los aros olímpicos muy junto a la Paloma de la Paz, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, vejados y encarcelados, y en muchas ocasiones asesinados, simplemente desaparecidos. Además de revuelta, y todo esto solo para que no se mirara la mala gestación del gobierno. Tiempo después, durante estas fechas, se volvió a suscitar otras manifestaciones de estudiantes que conmemoraba la Revolución Cubana, con los de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que protestaban por la intervención policíaca durante la pelea entre alumnos de la Vocacional 2 y los estudiantes de la preparatoria, donde hubo una batalla de alumnos contra la policía, quienes con fuerza fueron reprimidos. Como protesta, los alumnos tomaron la UNAM. En un enfrentamiento más entre la policía y los estudiantes, la policía rodeó las instalaciones del IPN, sobre todo el centro de la ciudad, en la que fue destruida una puerta colonial de la Preparatoria 1. Varios estudiantes resultaron heridos, así como un buen número de ellos detenidos. Algunos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria fueron tomados por las fuerzas públicas. El 1 de agosto, el rector Barros Sierra encabezó una manifestación de CEU por Avenida Insurgentes, Félix Cueva, Avenidas Coyoacán, y regresó por la Avenida de la Universidad, donde inició concluyendo con un mensaje en el que manifestaba su inconformidad por los hechos suscitados en los enfrentamientos. El día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga, CNH, formado por estudiantes y maestros de la UNAM y del IPN, las escuelas normales, el Colegio de México, Chapingo, las universidades Iberoamericana, el Colegio de Sale y algunas universidades estatales. El 4 de agosto, en una reunión dentro de la UNAM, el movimiento estudiantil elaboró un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNT. El 27 de agosto, nuevamente, los estudiantes se manifestaron en el Zócalo, donde izaron una bandera rojinegra y decidieron dejar una guardia, pero en la madrugada del 28, fuerzas del ejército y las policías desalojaron a los guardias del estudiante que permanecieron ahí. El entonces presidente Gustavo Díaz estaba empeñado en detener las protestas. Ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad de México. El ejército se detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. La tarde del 2 de octubre, un día de miles de personas y estudiantes, trabajadores, muchos de ellos con esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieron fuego en contra de los manifestantes y los militares que resguardaban ahí. En ese preciso momento empezó la balacera y la masacre duró toda la noche. Así dio fin al movimiento estudiantil. Personajes históricos. Barros Sierra. Javier Barros Sierra fue un ingeniero matemático, académico, empresario y funcionario público, quien fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el conflicto estudiantil de 1968, el primer secretario de Obras Públicas. Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños fue un abogado político mexicano que se desempeñó como el presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Nuestra conclusión como equipo respecto a este tema es que es muy importante estudiar este tema porque te das cuenta de cómo actuaba el gobierno en ese entonces y de la personalidad de los ciudadanos que luchaban ante todo. Además de que obtienes nuevos conocimientos de hechos que no conocías, de cómo fue su inicio y cómo fue el desarrollo,
y final de esta lucha, además de que el gobierno demostró realmente cómo era en ese entonces, que era hacer todo lo posible para que no permitieran que mancharan su nombre ante el extranjero. Lo que opinamos sobre estos acontecimientos es que dan vergüenza. El gobierno de ese periodo, que no sabía controlar al país, no lo gestionaba bien, y lo que comprendí es que cuando el gobierno se sentía en problemas o presionado, todo lo solucionaba reprimiendo a la sociedad, que siempre el gobierno va a buscar su beneficio ante todo.